Bien, hermanos, en esta mañana quisiéramos en realidad repetir un tema que hemos hablado antes. Y lo hago debido a la gran importancia. De hecho, el título es El Dios que no conocía. Conocer a Dios es tan importante debido a este versículo que Juan menciona. Bueno, Jesús habló. Primeramente, Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida. Y cuando Jesús habla de vida, está hablando de vida en calidad y cantidad. Y ahora Jesús, al final de su ministerio, habla a su pueblo y dice, y esta es la vida que Él habló, la vida que Él vino a dar a su pueblo. No es una vida común, es una vida especial. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan. Que te conozcan. Ahora noten cómo dice, te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, es un conocimiento especial. Lamentablemente tenemos un conocimiento erróneo de Dios y también de Jesús, porque hay conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo que la iglesia necesita conocer a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios o la imagen mental que usted tiene de Dios? ¿Es Dios personal o impersonal? ¿Es simplemente un poder o es un Dios personal? ¿Es Dios impasible? Y esta es una palabra filosófica, teológica. Para indicar la palabra impasible, indica que Dios no tiene emociones, no siente, no padece dolor, porque Él es Dios, dicen ellos, los filósofos y algunos teólogos. Él es Dios, tiene poder. Si usted tuviera el poder de bloquear el dolor, ya sea físico o emocional, ¿lo haría? Dios tiene ese poder.
¿Es Dios vulnerable al sufrimiento? Por eso la pregunta es: ¿Dios impasible? ¿Es Dios corpóreo o incorpóreo? Y esa pregunta es importante, debido a que, siguiendo la definición de los filósofos y algunos teólogos, o muchos teólogos, presentan a un Dios, ellos dicen que es un Dios, que Dios es espíritu, es incorpóreo. De hecho, este tema es la introducción a otros temas acerca de Dios que van a seguir. Y vamos a hablar específicamente de esto: ¿es Dios corpóreo o incorpóreo? ¿Es Dios trascendente o inmanente? Y de esas dos palabras vamos a hablar. Igualmente son dos palabras que usan los filósofos y los teólogos, y hablan de Dios en ese contexto. También otra pregunta importante: ¿es Dios inmutable? ¿Puede Dios hacer cambio o cambios? ¿Qué dice la Biblia? Lamentablemente, hermanos, el sincretismo de la teología bíblica con la filosofía griega hizo un impacto negativo en la iglesia. Cuando a partir del segundo siglo al seno de la iglesia comenzaron a llegar individuos de la cultura pagana, y ellos vinieron con su filosofía, y esa filosofía se mezcló con lo que la Biblia dice, o tomó lugar, se elevó por encima de lo que la Biblia dice. Y de ahí en adelante comenzó un conocimiento errado de quién es Dios. Ahora escuchen bien: cada vez que lo sagrado se mezcla o hace un sincretismo, es una mezcla. Cuando lo sagrado se mezcla con lo profano, con lo secular, lo sagrado pierde su valor. Y eso incluye en cada aspecto de la vida, sea una relación matrimonial, sea en una relación de negocio, sea en la teología, en la iglesia, sea en la música. Cuando incorporamos esos elementos seculares en la vida de la iglesia, la espiritualidad desciende, y la iglesia comenzó a hacer eso. De hecho, la iglesia cristiana se casó, diría yo, con la filosofía griega pagana. Y por eso ustedes ven
cómo a través de la Edad Media comenzaron a enseñarse cosas en la iglesia que no están en la Biblia, como la inmortalidad del alma. La identidad de Dios, la relación de Dios y Jesucristo. Y todavía tenemos ese bagaje teológico en la iglesia. Pero recuerden lo que dice la Biblia, que es necesario que usted conozca a Dios, al Dios verdadero, si quiere tener vida. El énfasis de la filosofía es la trascendencia de Dios. Dios está distante. Y comenzaron a presentar ese Dios, un Dios distante, un Dios que no está cerca de su pueblo. Ese Dios era el gran desconocido, el gran desconocido. Pero la Biblia dice, y esta es la vida. ¿Qué cosa? Que te conozcan. Y la iglesia comenzó a enseñar a ese tipo de Dios, el gran desconocido. Y por eso noten, en la iglesia, en la izquierda usted tiene la idea de los filósofos griegos. Está Dios distante. Y ese Dios que ellos presentaban no podía estar en contacto con el mundo material. Por lo tanto, ellos dicen que Dios hizo un logos. Y ese logos no es el logos de Juan 1:1, porque Juan no era un filósofo, Juan era un teólogo basado en el Antiguo Testamento. Hay una gran diferencia. Luego llegará el tiempo que haré la diferencia. Y ese logos no era hombre, tampoco Dios, era un semidios. Y entonces ese gran Dios desconocido usó al logos para hacer el mundo material. Ahora noten la iglesia, lo que la iglesia hizo. Está el hombre común. Y para dirigirse a Dios, el hombre común necesitaba, no podía dirigirse a Dios, sino a los santos, San Juan, San Pablo, San Miguel, la Virgen María. Y ese santo, como es santo, llevaba al hombre común o las peticiones del hombre común a Dios. O sea, noten cómo la iglesia separó al hombre de Dios con ese énfasis del Dios trascendente, el Dios distante, que no se acerca a sus hijos. Ahora noten lo que dice la Biblia. Si la Biblia habla de la trascendencia de Dios en Génesis 1, allí Dios estaba creando. Y el nombre que usa la Biblia en Génesis 1 es en hebreo Elohim. Y ustedes lo estudiaron en la lección. Y esa trascendencia bíblica está hablando de la grandeza
y la majestad de Dios, no de su distancia de su pueblo. Él es un Dios majestuoso, grande, poderoso, y cuando el cristiano se acerca a ese Dios, lo debe hacer con reverencia, sabiendo quién es Dios. En ese contexto la Biblia habla de la trascendencia de Dios. Él está cerca, porque también la Biblia habla de la inmanencia de Dios, la cercanía de Dios. Dios está cerca. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 2. Y ese Dios majestuoso, grande y poderoso, desciende. Noten que en Génesis 1 se identifica a Dios como Elohim, Dios majestuoso, poderoso. Pero en Génesis 2, ustedes ven el nombre de Dios allí, yo no lo voy a pronunciar. Los judíos, cada vez que llegaban a ese nombre sagrado, decían Adonai, Elohim, mi Señor Dios. Y allí Dios, está el nombre de Dios. Y Dios toma polvo en sus manos. Y con sus manos comienza a dar forma. Ese es el Dios bíblico. Le da forma al hombre. Y ese Dios maravilloso, con sus manos formó al hombre. Una forma personal. Y ahora noten, cuando el hombre está formado del polvo, Dios se inclina y toca la boca del polvo. Y entonces sopla. ¡Qué maravilla! Y le da vida de su vida y persona de su persona. Y el hombre llega a ser un ser viviente semejante a ese Dios todopoderoso. Ese es el Dios bíblico. El Dios bíblico. Y cuando Adán y Eva, porque también Dios quiso alegrar la vida de Adán y le puso una dama a su lado. Es una bendición, ¿es cierto, Francisco? Y allí estaban ellos. Entonces, cuando están allí, Dios le habla y le dice, yo soy Adonai. Le da su nombre personal, indicando cercanía. El Dios que siempre está presente. Yo soy. Yo soy. Y cuando un joven
llamado Jacob tuvo que dejar su hogar, su lugar cómodo, y tuvo que salir huyendo porque tenía un hermano que juró a matarlo. ¿Qué hermano? Y se fue solo, me imagino llorando. Dejó lo que conocía y en medio de la noche, cuando él dormía, tenía una peña como almohada. Entonces Dios se le aparece y le dice: yo soy Adonai, no temas. ¡Qué bendición! Y así también estaba Moisés en el monte, en una montaña, también solo, acompañado de las ovejas. También había dejado su hogar de privilegio. Allí estaba. Y en ese momento crítico de su vida, Dios se acerca a él y le dice: yo soy el que soy. Y le enfatiza la presencia continua. No temas, yo soy. Ahora noten, cuando el hombre integró ese sincretismo, esa mezcla teológica en su pensamiento, en su creencia, comenzó a construir una iglesia para el Señor. Noten, esa es la iglesia, un modelo de la basílica medieval, enfatizando ese concepto que ellos tenían de Dios, la trascendencia de Dios. Dios está distante. Fue un edificio majestuoso, pero un edificio vacío, porque Dios no estaba presente allí. Porque fue hecho en base a un concepto errado de Dios. Ahora, cuando Dios quiso que su pueblo le hiciera un santuario, este es el modelo. El santuario diseñado por Dios. Para morar cerca del hombre. Por eso él dice: y me harán un santuario. ¿Y qué más? Y yo habitaré en medio de ellos. O sea, ese santuario está enfatizando la inmanencia de Dios. Dios está cerca de sus hijos. Ese Dios majestuoso, poderoso, está cerca de sus hijos. Y el gran anhelo de Dios, el anhelo de Dios es morar con su pueblo. Dios quiere morar con su pueblo. Dios quiere morar contigo. Ese es el Dios bíblico. Ahora noten, en la creación del hombre, Dios tomó polvo. En hebreo, Adama, en sus manos, como ya mencioné.
Y Él, con sus manos, hizo al hombre. Y esa creación perfecta, esa creación que reflejaba la imagen de Dios, fue afectada por la mancha del pecado. El pecado básicamente arruinó esa creación perfecta. Entonces Dios hace lo siguiente, hermanos, para salvar al hombre. Dios Elohim integró el polvo en su naturaleza pura, divina. Él integró el polvo en su naturaleza. Yo no entiendo esto, hermanos. Yo no puedo explicar esto. Porque estamos hablando de la majestad del cielo, el Dios Todopoderoso. El hombre se tira y se derrumba en el pecado, a la corrupción, y ese Dios maravilloso ahora integra esa naturaleza degenerada por el pecado, no pecaminosa, para salvar al hombre. Noten lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Y el verbo, la palabra, Dios, Jesús, ¿qué pasó con él? Se hizo carne. Estamos hablando de esa humanidad. Se hizo. ¿Y qué más hizo? Y habitó. Noten las cosas de Dios. Que el hombre común no entiende. El hombre de ciencia no entiende. El filósofo no entiende. Lo que Dios hace. Deja la gloria, deja su gloria, se envuelve en el ropaje humano, un ropaje que no tenía nada, que pudiera ser glorioso. Y lo que Jesús hizo realmente fue que Él, la palabra griega es que Él es konú, tabernáculo, tienda. Él descendió de la gloria y puso su tienda en medio del hombre, en medio de la humanidad, en medio de su pueblo, su tienda, tabernáculo, en medio de su pueblo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Y aún más, fue a la desolada cruz. Allí llegó. Porque solamente así podía eliminar el pecado. Y Él pagó el precio para que usted tenga vida. Allí Él proveyó la satisfacción infinita de la demanda de la justicia divina para rescatar al hombre, rescatarte a ti y a mí. ¿Por qué lo hizo?
¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué lo hizo? Una palabra, dice la Biblia. ¿Por qué? Ese amor eterno que Dios tiene. ¿Entienden eso, ese amor eterno, hermanos? ¿Entiende usted que no hay nada que usted pueda hacer que haga que Dios le ame menos? No hay nada que usted pueda hacer que haga que Dios le ame más. El amor de Dios es sublime, es tan grande que la única palabra que puede dar una leve definición de ese amor divino es ágape. El amor de Dios por amor, por amor. Es lo que Dios hizo por ti. Por amor. Por lo tanto, hermanos, debido a ese amor, si está caminando con la carga de tu pasado. Cada uno tiene un pasado. Alguien dijo, el que tiene una conciencia tranquila es porque tiene mala memoria. Hay un pasado. Pero Jesús te dice, yo soy. Yo soy, ¿qué cosa? El que borro tus rebeliones, tu pasado. Yo soy. Es posible, hermanos. Es posible que haya preocupaciones en tu vida. Es posible, hermanos, que haya inseguridad. Pero ¿qué dice Jesús? Yo soy, ¿qué cosa? Yo soy. Note el énfasis. Yo soy. Yo conozco el camino. Yo soy. Yo soy. Es posible, hermanos, que nos toque la enfermedad. Y no hay una persona que pueda decir que no se enferma. Pero ¿qué dice el Señor? Yo soy, ¿qué cosa? Tu sanador. Yo soy. Posible que esté este problema de soledad, que no tenga ese apoyo. Con frecuencia sucede. Pero ¿qué dice el Señor? Yo soy, ¿qué cosa? Yo soy tu marido. Wow. Tu hacedor. Yo soy. ¿Qué significa eso? Que el Señor te va a dar ese apoyo, te va a guiar, te va a sostener. Es posible que aún enfrentemos el dilema de la muerte. Y la muerte tiene la particularidad de asustar. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la resurrección. Yo soy, debido a que Jesús es
la resurrección, la muerte no tiene la última palabra. Ya. Y es posible, hermanos, que tu futuro esté oscuro, no esté claro. Hay preocupaciones. ¿Qué voy a hacer? Pero Jesús dice, yo soy la luz. Hay claridad en Cristo Jesús. No hay oscuridad. Y por eso necesitamos conocer a ese Dios, conocer a ese Jesús, a ese gran yo soy. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Andrews, aunque mi área era la teología, también teníamos que tomar algunas clases de psicología. Y estaba tomando esa clase de psicología con la doctora Donna Havenick. Y un día, antes de comenzar la clase, ella compartió diríamos un breve devocional con la clase y nunca se me ha olvidado. Y quiero compartir con ustedes lo que ella en esa ocasión compartió con nosotros los estudiantes. Fue escrito por Tim Hansel, titulado El camino de la vida. Y él dijo, y es una traducción propia, algunas frases no hacían mucho sentido en español, así que le hice el arreglo pertinente. Y él decía, al principio veía a Dios como mi juez, que investigaba las cosas que hacía para saber si merecía el cielo o el infierno. Sabía que había un Dios, pero para mí era como un presidente. Reconocía su imagen cuando la veía, pero realmente no lo conocía. Sin embargo, cuando conocí a Cristo, parecía que la vida era más bien como un paseo, decía él, como un paseo. Pero un paseo en una bicicleta de dos personas, tándem. Y Cristo iba en la parte de atrás, ayudándome a avanzar. No sé cuándo, pero él sugirió que cambiáramos de lugar. Y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Cuando yo tenía control de mi vida, conocía el camino, era bastante pesado, pero predecible. Era la distancia más corta entre dos puntos. Sin embargo, cuando Cristo tomó la dirección de mi vida, me llevó por lugares maravillosos
y escabrosos, a través de montañas y a veces a mucha velocidad. Y todo lo que podía hacer era agarrarme. A pesar de que parecía una locura, él me dijo, sigue adelante. Me preocupé y estaba ansioso y pregunté, ¿a dónde me llevas? Él se sonrió y no respondió. Y empecé a confiar en él. Olvidé mi vida aburrida y comencé a gozar de las aventuras con mi Cristo. Y cuando yo decía, tengo miedo, él se recostaba y tocaba mi mano. Me llevó a personas con dones que necesitaba, dones de sanidad, aceptación, amistad y amistad cristiana. Me dieron regalos para llevar en mi viaje, nuestro viaje, el de mi Señor y el mío. Y nos fuimos de nuevo. Cristo me dijo, regala los que has recibido. Son muchos equipajes, demasiado peso. Así lo hice a las personas que conocimos y descubrí que al dar recibí y así nuestra carga era ligera. Al principio no confiaba en Cristo al control de mi vida. Pensé que yo conocía la senda que debía seguir. Pensé que yo sabía más que Él. Pero pronto entendí que Cristo conoce los secretos cuando se anda en bicicleta. ¿Cómo hacer para que la bicicleta se doble en curvas cortantes? Saltar para despejar rocas altas y volar para cortar pasajes espantosos. Y estoy aprendiendo a callarme y a seguir adelante cuando mi vida está en lugares oscuros y misteriosos. He empezado a disfrutar de los paisajes en el camino de la vida y la brisa fresca que toca mi cara con mi constante encantador compañero, Cristo Jesús. Y cuando estoy seguro de que no puedo más, Señor, he llegado al final. No puedo, Señor. Él solo sonríe y me dice, sigue adelante. Yo soy el que soy. No tema. Sigue avanzando, sigue caminando. Yo soy. Yo soy. Ese es el Dios que no conocía. El gran yo soy que está contigo y está conmigo. Amén y amén.